Esta es la esencia de la formación que nos ha dejado el legado el padre Tarcisio. Una escuela con 39 años de vida, una escuela que nos ha permitido tener profesionales en las comunidades, una escuela que nos ha permitido acceder a la salud sociocomunitaria de acuerdo a las políticas del programa SAPSI. Las políticas del programa SAPSI son muy amplias, muy participativas, en espacios donde nuestras familias, de las comunidades, necesitamos ese tipo de profesionales. Nuestra misión de nosotros como dirigentes es que no podemos permitir que se cambie la forma, la esencia de formación que tiene nuestra escuela Tecovecat. Ese es el puntapié fundamental para nosotros. La formación como interculturalidad que lo mencionaba nuestro hermano. En Bolivia existimos 36 naciones indígenas y acá llegan jóvenes donde no se puede acceder a la educación. La gratuidad y el esfuerzo que ha hecho el padre, las infraestructuras se adecuan a la realidad de las comunidades y eso no debemos perderlo porque nosotros necesitamos profesionales que se formen y vuelvan a sus comunidades para atender a la población de su comunidad, porque a veces muchos migran a la ciudad o vienen solamente a titularse porque quieren ser técnicos y me voy a la ciudad a buscar trabajo y me olvido de lo que esencialmente estamos formando nosotros como pueblos indígenas. Aquí a nivel de Santa Cruz, a quien tengo el grato honor de representar, son 13 comunidades a nivel de la provincia Cordillera del Chaco, una zona endémica de Chaga y también crítica. Siempre le digo yo las veces que me he sentado con la ministra, cuando vamos a pelear los ítems, le digo, hermana, tienes que entender de que allá somos zona endémica y tienes que dar prioridad, porque con el tema del COVID nosotros estábamos pues en el riesgo altísimo de extinción. ¿Y cómo hemos sobrevivido? Con la formación que nos han dado en el TECOI y lo que lo hemos replicado en las comunidades. Medicina tradicional. Allá no había ivermectina, no había dióxido de cloro. Entonces, ¿cómo hemos combatido nosotros el COVID? Con los productos ancestrales, tradicionales, y eso es lo que se forma en estas unidades de formación académica. Y el sistema y el mecanismo que tiene la formación, esa es la esencia que nosotros vamos a exigir que se cumpla. Es un convenio de alianza institucional con ustedes. Como escuela de Cochabamba lo mencionan, que también tienen al ministerio ahí como un ente rector. Debemos buscar los mecanismos para mantener la esencia. No podemos bajo ningún aspecto comparar la formación nuestra con la formación técnica que se da en la ciudad. Eso no se puede comparar, no hay punto de comparación. Entiendo, tuve la gracia a mi madre y de haberme formado profesionalmente y conocer los aspectos técnicos académicos. Lo entendemos, pero también hay una constitución política del Estado para nosotros los pueblos indígenas que nos permiten ejercer los conocimientos ancestrales que tenemos y replicarlo y aplicarlo para poder salvaguardar la vida de nosotros. En el marco del convenio institucional existente, lo trabajemos en esa línea, bajo la esencia de lo que es el Tecovecat, porque no solamente vamos a formar un enfermero o un técnico o un auxiliar, vamos a formar un líder, un profesional en la salud, pero también un profesional que sea empático con la misma población, porque a nosotros nos ha tocado médicos que llegan a nuestras comunidades y no quieren salir a caminar del consultorio médico a hacer las visitas domiciliarias. No quieren hacer carpeta familiar. Y si hay algunas personas con enfermedad de base, el familiar lo tiene que llevar a la posta para que se reciba la atención. Entonces, en ese equilibrio y en ese convenio existente, lo único que vamos a pedir es que se mantenga la esencia de lo que es el Tecovecat.